Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual del doctor Manuel Ernesto Bernales Alvarado. El doctor Bernales tiene un amplio currículum, ha sido funcionario internacional en UNESCO, director de gestión social en el Ministerio de Energía y Minas, presidente del Consejo Nacional del Ambiente del Perú, que fue el antecesor del actual Ministerio del Ambiente. También ha sido presidente del Fondo Nacional de Vivienda, perdón, del Ambiente, y de profesión es politólogo y administrador público. Doctor Bernales, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros estos minutos. Con mucho gusto. Vamos al grano. Vamos al grano, perfecto. Lo que nos convoca el día de hoy es hablar un poco sobre el Acuerdo de Escazú, del cual se comenta mucho, pero poco se analiza a profundidad. Entiendo que usted es un especialista en la materia ambiental y va a poder darnos unos mayores alcances con respecto a este acuerdo. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú, doctor Bernales? Es un acuerdo que tiene como propósito promover el aseguramiento, se promueve el aseguramiento de la información y de la consulta a las poblaciones en las cuales o en relación a las cuales una medida de inversión puede incidir negativa o positivamente. Esa es la esencia del acuerdo, que fue elaborado, como su nombre lo indica, suscrito, en la localidad de Escazú, que es un bello lugar en Costa Rica, después de varios años de trabajo. Los detalles invertiríamos mucho tiempo viendo los detalles. El asunto es lo esencial, la misión. Su misión es promover que haya buena información y procesos de consulta en poblaciones que pueden ser sujeto u objeto de incidencias positivas o negativas de una inversión en donde viven, con el objeto de proteger, uno, a esa población, dos, a la gente que trabaja apoyando a esa población y promoviendo la conservación del ambiente. Y tres, estas tres cosas son inseparables, promover la protección del medio ambiente, obviamente. Esa es la esencia del asunto, ¿ok? Espero que esté bien claramente dicho. Segundo, ¿este es el único tratado internacional sobre esta materia? No. Hay varios tratados y convenios internacionales aprobados, vigentes y suscriptos por el Perú, que voy a mencionar, el último de ellos en el 2005 y otros anteriormente. ¿Cuáles son? Primero, el convenio con la UNESCO de protección y promoción de las manifestaciones de la diversidad cultural. Y en la diversidad cultural no se encuentra solamente en los objetos materiales y no materiales de la cultura, sino también el entorno en el cual esas poblaciones o esas personas tienen su cultura y emplean los recursos para sus creaciones materiales e inmateriales de cultura. También hay otras convenciones, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, que es un antecedente anterior importante. Y este convenio del OIT subraya la protección a lo indígena, a lo nativo, a las personas nativas y su ambiente, naturalmente. Yo he tenido el privilegio, por casualidad, de ser de las primeras personas que recibieron un entrenamiento por parte de Naciones Unidas en materia del convenio 169, porque me encontraba trabajando en Honduras en un periodo pequeño como consultor precisamente de la OIT, de un proyecto de la Oficina u Organización Internacional del Trabajo en Honduras. Se aprobó
ese tratado promovido por la OIT, que empezó a ser trabajado en Bolivia y el Perú, por si acaso, empezó a ser trabajado muchos años atrás desde Bolivia y Perú, y entonces nos dieron un entrenamiento y una capacitación. Tercero. Sí, quería preguntarle con respecto a Escazú, ¿cuáles son las obligaciones que establece para los estados Permíteme acuerdo? primero Sí, señalar lo que ya está en otros convenios. Mira, bien, en otros convenios, la obligación del Estado es dar información a la gente. Esa es su obligación. En cierto sentido, estos convenios subrayan lo que ya está en toda Constitución, que las personas, los ciudadanos, porque no es para marcianos, es para ciudadanos, varones, mujeres o de cualquier género, tienen el derecho de ser informados correctamente, apropiadamente en toda materia, desde el derecho al nombre, desde el derecho de familia, del derecho a la educación, lo que sea. Entonces, estos tratados subrayan la protección de estos derechos e iniciativas de las personas y de los ciudadanos, varones o mujeres, como ya dije, poniendo énfasis en aquellas poblaciones que tienen desventaja histórica o desventaja social, ya sea étnica, en este caso, de pueblos indígenas o de poblaciones minoritarias. Ahora bien, el tercer punto que yo le quería precisar, porque viene de antes y que está recogido en el 169, en Escazú y en otros tratados, como por ejemplo de protección a los trabajadores migrantes y sus familias. Ojo, es muy importante, porque hay migrantes como los que están de moda, pero hay otros migrantes que van de Ecuador al Perú, de la zona indígena, o que están en la zona de Caballococha, frontera con Colombia, con Brasil y con el Perú, que también hay procesos migratorios importantes ahí, también los hay en Puno, también los hay en Madre de Dios, también los hay en Tacna, también los hay en Piura, Cajamarca y Tumbes, en todo el arco fronterizo. Entonces, ¿cuál es el tercer punto que quiero señalar? El tercer punto es que esta obligación de información y de consulta es para que las personas puedan ver qué aspectos son positivos y qué aspectos pueden ser o son negativos de una inversión, de una decisión de ejecutar una obra, un emprendimiento carretero, una mina o lo que sea, o una hidroeléctrica, ¿correcto? Es para informar sobre lo bueno, lo malo y lo feo, para decirlo de una manera sencilla. No es como algunos están interpretando para señalar solamente aquello que está mal y darle a la población un derecho de veto. Es para que la población informada de lo bueno, lo malo y lo feo dé su opinión al gobierno y el gobierno, la entidad estatal correspondiente a través del Ministerio del Ambiente o de otra institución en otras partes, pueda tomar en cuenta eso para mejorar su decisión. Ese es el asunto. es Pero decir, en la no práctica se ha tendría, tomado como si fuera un derecho de veto. Ese es o sea, el propósito y el problema existente. en este caso no hay, digamos, un carácter vinculante en cuanto a la opinión que podría dar la comunidad con respecto a si acepta o no el proyecto de inversión. No, obviamente, ¿cuál es el supuesto jurídico? ¿No? El supuesto jurídico, no voy a entrar en juris tantum y juris de jure, simplemente que el supuesto jurídico es que el Estado no actúa contra los ciudadanos, sino en favor de los ciudadanos. En consecuencia, el Estado recoge lo que dicen los ciudadanos para mejorar su servicio. Ahora, esta ficción o esta suposición jurídica, este supuesto jurídico legal, en la práctica, en algunos casos, choca con la realidad, porque en algunos casos el gobierno que actúa en nombre del Estado o la instancia que actúa en nombre del Estado no acoge los puntos de vista de las poblaciones. Entonces, ahí hay una fricción real. Sin embargo,
lo que tiene que quedar bien claro es que esos instrumentos jurídicos no parten del supuesto que el Estado mata o daña al ciudadano, porque eso es un absurdo. Si el supuesto es que el Estado daña al ciudadano, entonces ¿para qué consulta con el Estado? Dígame, ¿para qué? Si ya a priori está afirmando que el Estado está contra el ciudadano. No, el supuesto jurídico es que la autoridad pública debe recoger la posición y la opinión fundamentada de la gente y continuar el diálogo o no continuarlo, pero no representa, como se ha tomado en la práctica, como un derecho de veto, porque entonces existirían dos autoridades en materia pública. Y en materia pública no puede existir una autoridad privada, que es el ciudadano o grupo de ciudadanos, y una autoridad pública, que es el elegido de acuerdo al sistema republicano democrático constitucional. Bien. Por eso son herramientas muy delicadas y que requieren, punto cuarto, y aquí me detengo para que puedas repreguntar, que requieren de una información ciudadana y una educación ciudadana que está en crisis. Y en segundo lugar, requieren de una institucionalidad social y pública buena, porque si la institucionalidad pública es buena, pero la institucionalidad social está en choque, no funciona. Si la institucionalidad social es bien desarrollada y la institucionalidad pública es mala, tampoco funciona. Se necesita que los dos sistemas institucionales puedan funcionar convergentemente. Por eso son de difícil aplicación estas medidas y por eso tienen un escaso número de aprobaciones, aunque el tratado ya internacionalmente tiene las aprobaciones que necesita para entrar en vigencia. Bien, para poder ordenar un poco las ideas, porque podría ser un poco confuso para las personas que nos están siguiendo, el acuerdo 169 de la OIT, que es sobre la consulta previa, regula justamente los derechos que tienen las comunidades para poder aceptar, si es que en sus lugares donde habitan, ¿no?, donde ellos tienen derechos a la identidad, derechos culturales, etcétera, etcétera, se pueden realizar, por ejemplo, proyectos de inversión, ¿no? Entonces, establece, y esto está también, se ha, digamos, establecido también en algunas sentencias de la Corte Interamericana que regulan justamente el derecho a la consulta previa. Eso tiene que ver con la consulta. ¿Escazú tiene que ver con la información para la consulta? ¿Es así o estoy interpretando mal lo que usted nos está Escazú explicando? tiene que ver con varias cosas, pero tiene que ver con la información que tiene que tener la gente sobre lo que le afecta a sus derechos como personas relacionados al ambiente. Y, o sea, se protegen tres cosas: las personas o comunidades, como quiera decir. Otro, los particulares que pueden ser de ese grupo o de otro, que actúan supuestamente o realmente para promover las cosas buenas para ellos. Y tercero, el sistema estatal. Son esos tres, el sistema ambiental, perdón. Son esos tres asuntos que hay que proteger: personas, ambiente, personas que viven, personas que actúan en favor de, para decirlo de la manera más esquemática y clara. Y establece este acuerdo cuáles son los mecanismos que tendría que implementar el Estado para poder informar a la población sobre lo que va a ocurrir, para poder Ahí generar llegamos al mecanismos de punto consulta. crucial. ¿Perdón? Ahí llegamos al punto crucial. Voy a empezar no por dar opinión, sino por mostrar evidencias. Colombia es un país que tiene una guerra interna se llamó la violencia, desde 1948, cuando el Bogotazo, en reacción liberal popular y luego armada, por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder, y la formación de la primera zona guerrillera liberada por Tiro Fijo, que después, muchos años después, muere como comandante general de las FARC.
Repito, desde 1948, Colombia tiene un proceso interno de violencia, de guerrilla, de narcotráfico, de grupos paramilitares de derecha. Más complejo no puede ser. ¿De acuerdo? Tiene un proceso de paz que está inconcluso, que está ahí en proceso, con dificultades, con algunos logros, pero tiene todavía un grupo que, con el cual se quiere negociar, que es el Ejército, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, fundado, entre otros, por el sacerdote Camilo Torres Restrepo. Muy bien. En ese país, que tiene costa, sierra y selva como el Perú, que es bioceánico, en ese país que tiene la zona de narcotráfico más grande, con un poder del narcotráfico y de la corrupción muy grande, se han realizado más de 1000 consultas previas. ¿Por qué? Porque hay un mínimo de institucionalidad en la sociedad que participa en la consulta previa. Y hay un mínimo eficaz de institucionalidad pública que procesa esas consultas previas. Comparando, en el Perú, ¿tenemos esas condiciones históricas como las que tiene Colombia? No. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas para ejecutar estas cosas? Porque la institucionalidad social no tiene suficiente información, ni educación, ni liderazgos sólidos, y porque la institucionalidad estatal está cada vez peor. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la ley o el problema son las condiciones materiales e institucionales para la aplicación de la ley? Hago las siguientes preguntas. Para poder hacer eso, se tienen equipos que estén se tienen grupos humanos, funcionarios públicos o privados, que estén trabajando permanentemente, no solamente en un verano, sino permanentemente en la información a las comunidades, en las zonas de Loreto, por ejemplo, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios. Detengámonos en Loreto. No existe. Existe una buena institucionalidad de parte de las corporaciones distritales, provincial y regional, que aquí le llamamos regiones, pero son departamentos. No, existe una corrupción brutal, tremenda, y una incertidumbre y una falta de efectividad. Tercero, ¿quiénes intervienen en protección de la gente en los lugares donde viven? Intervienen los jueces de paz y la policía, que son los eslabones de esta cadena institucional pública y privada fundamentales para que las cosas funcionen. O sea, la crisis de institucionalidad, insisto, no es solo pública, también es no pública. Policía no hay. Fiscalía. ¿Cuántos fiscales se tienen ahí? ¿Cuáles son las relaciones entre los fiscales, policía y la población? Y para ir más lejos, los gobiernos regionales, que son gobiernos de departamentos, no de regiones, aunque se llamen gobiernos regionales, no tienen los equipos suficientes. La prueba es que en Loreto hoy día todo está paralizado, se han canibalizado parte de las inversiones y las instalaciones físicas petroleras, se han canibalizado, se han destruido. Eso está paralizado. No va a haber con qué bombear petróleo, si es que se pudiera sacar más petróleo para la refinería Talara, dicho sea entre paréntesis. En estas condiciones, mi estimado amigo, ¿qué es lo que falla? La norma, las normas anteriores que he mencionado, el 169 o Escazú, o lo que falla es la creación de condiciones materiales, intelectuales y ciudadanas en la población y en el sistema público, el sistema estatal de 3 niveles de gobierno, más fiscalía, más poder judicial, para poder hacer que estas cosas funcionen. Entonces, usted puede firmar, concluyo, 500 tratados estilo 169, 1000 tratados estilo Escazú, pero si usted no hace, o si el país no hace lo que estoy mencionando, no solamente va a ser inútil,
sino que va a haber una creciente confrontación entre los discursos políticos que acentúan la virtud mágica de estos convenios y las condiciones materiales de existencia. Así de simple. Y puedo darle ejemplos. Por tanto, Cajamarca, Loreto, Cerro de Pasco, Madre de Dios, Puno, Cusco, de lo que quiera. por tanto, ¿usted estaría en contra de que se implemente Escazú en Perú? No, no estoy en contra. Lo que estoy es a favor de que se mejore la institucionalidad y que se mejore, eso lo he dicho por escrito 50 veces, estoy a favor de que se mejore la institucionalidad social y pública de 3 niveles de gobierno y 3 poderes del Estado más la Fiscalía. Si usted no tiene eso, lo único que va a tener es, de vez en cuando, una Defensoría del Pueblo que nos sigue poniendo el mismo disco hace 20 años. El mismo disco. Y el Perú en algunas cosas funciona, en otras no. Entonces y la Defensoría sigue repitiendo el mismo rollo. Se podría entonces solicitar una prórroga para que entre en vigencia, en tanto se fortalezcan estas... Pero eso nos deja... Sí. Completa tu idea, por favor. Sí, una prórroga para que el Estado pueda implementar políticas que permitan el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en estos niveles que usted menciona. Sería un requisito sine qua non para que pueda funcionar adecuadamente Escazú. Yo no quiero entrar al aspecto legal de prórroga o sin prórroga. Mira, de hecho esto está prorrogado No sería legal, sería político. Estamos reconociendo, como usted sostiene, que hay un bajo nivel de institucionalidad que dificultaría la implementación del acuerdo. Entonces, es mejor reconocer que estamos mal, tratar de superar estas brechas y cuando ya existan ciertas condiciones, que entre en vigencia, ¿no? Más o menos. Mira, ese creo que podría ser la salida para aquellos que están a favor del acuerdo. Evidentemente también hay personas que han manifestado que Escazú es una intromisión a la soberanía del país y lo han hecho de una manera bastante frontal. Mire, José, el asunto es que esta es una cuestión que está politizada. Si se declara como tú lo estás haciendo, de que hay que pedir una prórroga, inmediatamente te van a saltar a la yugular, te van a asesinar diciendo, lo que pasa es que eres un reaccionario, estás en contra de los indígenas. Ese es un pretexto para no aplicarlo, porque no pasa nada, porque no hay inversiones en la policía, en la fiscalía, en la educación popular, en los gobiernos regionales. O sea, hoy día ese asunto está atrapado en una guerra ideológica y política. Lo que hay que hacer simplemente es seguir trabajando con mucha fuerza en el mejoramiento del desarrollo humano, de la institucionalidad no pública, de la institucionalidad social. Te doy un ejemplo. ¿Cuántas organizaciones hay por cuenca en el caso de Loreto? Hoy día eso está, estimado José, eso está fraccionado. Hay casi una organización por cada recodo del Pastaza, del Morona y de los otros. Hay una proliferación de organizaciones que están además en competencia. El grupo 4 cuencas versus el grupo 5 cuencas. Y dentro de ellos, con problemas. Yo te hago una sola pregunta. Hay más de 30 o 40, no tengo la cifra exacta actualizada, pero hasta hace 5 años habían como 35 empresas de comunidades campesinas que habían recibido por contratos con empresas petroleras en Loreto, que son los principales motivos que se están moviendo para que haya la aplicación de estos acuerdos. Estas empresas durante muchos años han tenido estos contratos. Ninguna paga impuestos, ninguna ha rendido cuentas y su gente, la gente que trabaja en esas empresas siguen viviendo tan mal como antes. Sin embargo, el discurso es que los miserables, los malos de la película son las empresas y el gobierno central. Y la corrupción, es evidente que la corrupción está en las empresas, está en las comunidades también está en otras instituciones del gobierno central.
Entonces no podemos decir que porque se aprueba una ley, y en el Perú, ¿cuántas leyes hay? Nos acercamos ya a 40,000 leyes. Seguimos con esa idea de que la ley resuelve el problema. Bueno, el asunto es que si se declara, hay que pedir una espera, etcétera, eso va a alimentar el problema político. Lo que yo sostengo es que hay que empujar a que las cosas se hagan, y en la medida en que se van desarrollando las cosas, la gente va a ver con más claridad, primero, de qué le sirve y de qué no le sirve el convenio. Segundo, va a estar en mejores condiciones para usarlo en su propio beneficio y para usarlo bien. Pero si uno entra a la cuestión legalista y política e ideológica de decir, me afecta mi soberanía, que ya está aprobado, así que ya perder el tiempo en eso. Y además la Corte hoy día está interviniendo en asuntos internos del Perú de una manera, a mi modo de ver como ciudadano, no lo digo como abogado, a mi modo de ver, escandalosa, mientras se ha inhibido, no ha dicho ni media palabra sobre otros asuntos graves. En consecuencia, tratemos de evitar caer en polémicas que ya de hecho existen, no le echemos la más leña al fuego y vayamos a mejorar doctor, la disculpe, ejecución de inversiones públicas y privadas. Estoy haciendo referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así es, eso es evidente, no es opinión, es una evidencia. Hoy día, lo que está pasando en la Corte y lo que está pasando acá en el Perú, no estoy dando mi opinión, estoy subrayando una evidencia, José. Bien. Doctor, quedó bastante claro. Entonces, solo una última pregunta para terminar esta entrevista que ha sido bastante esclarecedora. Le agradezco mucho la gentileza que ha tenido con nosotros. Vamos a hablar de un tema que seguramente, como usted mencionaba, es más jurídico que social, ¿no? O político, pero parece que cuando se reúnen en estas convenciones, usted mencionaba que Escazú es una ciudad muy linda, ¿no? Se reúnen en estas convenciones para poder dictar acuerdos, tratados, convenios. Las personas que participan en estas actividades asumen que los ciudadanos latinoamericanos, y sobre todo de países que tienen claros niveles de retraso o grandes, digamos, distintos modos de desarrollo, distintas formas de desarrollo interna, ¿no? Como el Perú, todos los ciudadanos fueran de una formación homogénea, ¿no? Fueran ciudadanos que están alfabetizados, ciudadanos que cuentan con sistemas de información que les permite acceder a información fundamental para tener una visión acerca de lo que quieren, ciudadanos que están comprometidos con las cuestiones de la vida pública, cuando sabemos que no es así. Entonces, ¿no sería también importante que cuando se reúnan en estas grandes conferencias, ¿no? También entiendan que no se puede dictar normas sin comprender la real dimensión de la situación cultural, política, social de los países, ¿no? Donde hay brechas de distinto tipo, hay brechas educativas, hay brechas de carácter informativo. Se podrá existir la información, pero si no tienes de personas que sepan leer o si no tienes la forma de transmitir la información, si no llega internet, si no llega la luz pública, si no tienes condiciones mínimas para que la población pueda acceder a esta información, Escazú y otros convenios van a quedar como un papel manchado en tinta, ¿no? Bueno, el otro lado de esa medalla que tú describes con tanto detalle es que si no hay un ejercicio de la autoridad para el bien público, para poner en orden a los privados, tanto empresas, financistas como comuneros o pobladores, si no se ejerce rectamente la autoridad, la gente te va a decir, muy bien, estas cosas son para defendernos de todos los malos empresarios, de los que burlan la ley y todo lo demás, y quedamos en el mismo rollo. El hecho concreto es que en los últimos 40 años, y muy especialmente desde los 80, y luego más aún después de la caída de la Unión Soviética, el mundo que Johan Galtung llamó en 1965 el continente invisible,
él llamó continente invisible Johan Galtung, que fue mi profesor en mi posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y colega después, gran consultor en la UNESCO. Johan Galtung decía que el continente invisible eran los miles de ONGs. Esas ONGs hoy día tienen distintas formas de acción local, departamental, nacional y mundial, y cumplen algunas funciones buenas, algunas funciones exageradamente malas, de todo como existe en el mundo. El ser humano tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, las presiones de ellas con sus articulaciones mundiales, en las cuales están los estados, incluido el Estado Vaticano, que tiene una representación en Naciones Unidas y en la UNESCO que conozco en mucho detalle. Entonces, ONGs, sectores políticos, corrientes ideológicas, y estados, más funcionarios internacionales que coinciden o que tienen esos puntos de vista, son los que empujan la adopción de estas normas. Y uno tiene que decir que hay que tener los dos lados de la medalla buenos, bien informados, ¿no? Tanto lo que tú has señalado como lo que estoy señalándote yo, porque finalmente las leyes son importantes, pero estos son temas de complejidad, estimado José. Son temas de enfoque con un paradigma de complejidad y no de simplicidad. Complejidad, pero no simplicidad, y luego un proceso. Te doy una última reflexión. ¿Alguna vez el Perú ha ratificado la resolución de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos? La primera resolución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay muchos países que no la han ratificado, estimado, muchos que no la han ratificado. Sin embargo, ya está incorporada como doctrina y como norma vigente, a pesar que muchos países no la han ratificado. Es un asunto aceptado. ¿Por qué? Porque esa norma legal, muy ambiciosa, una norma legal idealista, que pudiéramos decir, sin embargo, ha sido asumida por muchas sociedades y ha sido asumida por muchos gobiernos. No obstante, no haber cumplido con todos los requisitos que se piden para las otras normas. Ese es el ejemplo más claro. Y te doy otro ejemplo. Se puede decir que en los Estados Unidos no hay, Estados Unidos de Norteamérica o de América, no hay protección, no hay defensa de los derechos de los niños, se maltrata a los niños, peor que en otras sociedades, peor que en Afganistán o que en el Irán o que en los estados autocráticos como Corea. Se puede decir que Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte. Corea del Norte. ¿Se puede decir que esa protección en los Estados Unidos no existe o es peor? No, no se puede decir eso. En Estados Unidos, tanto por los gobiernos nacional, federal, estaduales y por los distritos y por la población, hay una protección a los niños. Hay, deficiente como cualquier otra, pero existe. Sin embargo, que yo sepa, Estados Unidos no ha suscrito la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y Estados Unidos, si tú ves la lista de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ves por países, ¿cuáles son los países que han suscrito todas esas normas de protección de derechos humanos? Vas a encontrar que Estados Unidos de América no ha suscrito muchas de ellas, pero las pone en práctica por el criterio de que su constitución, sus vigencias políticas y culturales como Estado, hoy día cada vez más multirracial y más multiétnico, más multicultural que antes, él las tiene como propias, que no necesita algo que se le ponga de arriba. Y lo mismo puede decirse de otros estados. Hay principios vacilares. Hay principios vacilares de las sociedades occidentales, como por ejemplo los principios liberales, ¿no? Que fundan las democracias liberales, tal vez el propio cristianismo, que hacen que se internalicen algunos principios en las sociedades y que éstas no requieran tener una norma de protección positiva, sino que ya existen determinados derechos anteriores a la creación de la norma, tal vez preestatales,
que permiten regular las relaciones sociales. Doctor, sobre eso me imagino conversaremos en otro momento. Le agradezco muchísimo la oportunidad de habernos ayudado a esclarecer lo que es el acuerdo de Escazú. Me encantaría volver a entrevistarlo, si usted nos concede más adelante la oportunidad, porque entiendo que este no es un tema cerrado, más bien es un tema abierto y que se tiene que seguir generando espacios de discusión. Con mucho gusto, y te sugiero un tema que golpea al Perú, que no lo he visto bien tratado. Lo he visto expuesto, pero no lo he visto tratado con el criterio riguroso y al mismo tiempo práctico con que has hecho tus preguntas. El tema de la migración. Mira, en México... Brevemente, doctor, disculpe que le aclare, pues estamos ya sobre la hora. Pero okay. Lo escucho. No, lo escucho. No, te dejo el tema de la migración. Hoy día en Estados Unidos, para seguir con el ejemplo de Estados Unidos, sí, hay entre 40 y 60 millones de mexicanos. Y hay una migración que no se detiene. En la guerra de Ucrania se está tratando mal a los refugiados que no son blancos, que no son ucranianos o polacos. Se les está tratando mal. Rusia no recibe una persona de migración. Toda la migración la empujan hacia la Europa. Esos son temas macro globales y que también tocan al Perú, porque tenemos más de 1 millón de venezolanos, pero Chile, que está más lejos de Caracas que Lima, tiene más refugiados y más migrantes venezolanos que el Perú. ¿Por qué será? Bien, doctor, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Hemos estado conversando con el doctor Manuel Ernesto Bernales Alvarado sobre el acuerdo de Escazú. Les agradezco mucho a todos los que nos siguen a través de la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Asalde. Muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana.